Hola familia cooperativista, bienvenidos a nuestro podcast, el primer podcast de una cooperativa en República Dominicana, donde abordamos finanzas, cooperativismo y esas herramientas que te ayudan a tener una mejor experiencia como socios. Hay conversaciones que transforman, historias que inspiran y conocimientos que pueden cambiar tu relación con las finanzas. Podcast, tu guía para entender, crecer y tomar mejores decisiones financieras. Hoy vamos a hablar sobre la educación financiera. ¿Cuánto debemos ahorrar? ¿Es cierto que es el 10%? ¿Cómo podemos mejorar nuestras finanzas? Y para ello nos acompaña Jenny Beato, gerente de finanzas de Cooperativa La Alta Gracia. Bienvenida, estimada Jenny. Muchísimas gracias, Maciel. En verdad, un placer poder estar compartiendo contigo el día de hoy. Gracias. Jenny, para entrar en materia, ¿qué es exactamente tener educación financiera? Mira, tener educación financiera la componen diversos elementos. Dentro de ellos, poder identificar cómo funciona el dinero. Y es probable que me hagas la pregunta de cómo es esa función del dinero. Y se trata de poder administrar adecuadamente esos recursos, visualizando lo que tiene que ver con los ahorros, lo que tiene que ver con la inversión, de modo que eso se retribuya en tu vida para el logro de los diferentes objetivos que deseas lograr, tanto en la parte financiera como en los otros ámbitos de tu vida. Jenny, ¿y por qué es tan importante tener educación financiera? No solo para los asociados de Cooperativa La Altagracia, sino para todo el mundo en general. ¿Por qué es importante? Porque las finanzas están relacionadas con varios aspectos de nuestra vida. Algunas veces no nos damos cuenta que ese actuar inadecuadamente en lo que tiene que ver en las finanzas repercute significativamente en nuestra vida, en vida de pareja, en familia, y hemos visto casos de familias que se han destruido por el tema de las finanzas manejadas inadecuadamente. Sí. Jenny, todos manejamos dinero, sea mucho o poco, pero se maneja. Entonces, ¿cómo puede una persona organizarse financieramente? Mira, realmente tienes que ubicarte dónde estás posicionado en un momento determinado de tu vida. Visibilizar las fuentes de ingresos que tú tienes, si tienes que reforzarla. De igual forma, anotar e identificar los gastos. En esa misma línea, poder identificar la participación de esos gastos y luego de haber identificado esa parte, visualiza cuál de esos gastos te está impactando significativamente en tu vida, en tus finanzas, porque algunas veces decimos, bueno, debo de ganar más, debo de generar ingresos, pero si permanece con la misma modalidad en lo que compete a tus gastos, evidentemente que vas a tener ciertas situaciones en la parte financiera. Entonces, las variables de ingresos y gastos, tú tienes que tratar de hacer un equilibrio, un balance, de modo que pueda cubrir oportunamente lo que tiene que ver con tu vida financiera. Y también la libertad financiera, para la cual tanto trabajamos, tanto debemos esforzarnos, y justamente de eso se trata. Entonces, debemos llevar prácticamente un registro de nuestros gastos. Por ahí empezamos a organizarnos. Excelentemente. Yo te refiero que podemos visualizar no únicamente los gastos, sino también incluir la parte de los ingresos, de modo que tú puedas contar con un paquete completo para esa cobertura, porque muchas veces nada más nos fijamos en lo que compete a gasto, pero es un paquete general que debemos analizar y tratar de administrar de la mejor manera posible. Jenny, ¿y cómo podemos organizar entonces ingresos versus gastos? Planificándote, o sea, trabajando en esa disciplina, porque algunas veces se hace un poco difícil nosotros detenernos a ver cómo nos estamos manejando, porque hasta vergüenza con nosotros mismos nos puede dar en un momento determinado, pero el momento es ahora, cuando tú decides ver cómo me estoy comportando,
¿Qué yo puedo hacer? Hay diferentes herramientas y mecanismos que pueden coayudar al logro de esos objetivos, de esa nueva vida en lo que compete a los aspectos financieros. ¿Alguna herramienta digital o alguna aplicación que usted recomiende para llevar vamos a decir, esta organización? Sí, hay diferentes herramientas para lo que son más tecnológicos y también visibilizándolo desde la parte financiera. Tienen que buscar herramientas gratuitas, que hay varias. Está One Money, está Wallet, pero existen opciones más viables, digamos, y más amigables si la persona no maneja, digamos, esa tecnología. Anoten. Ahí nosotros tenemos, puede utilizar una hoja de Excel. Ejemplo, en Excel hay opciones muy especializadas para lo que compete al manejo adecuado del presupuesto. De igual forma también no nos complejicemos, y si tenemos una libreta o cuadernillo podemos empezar por ahí y luego vamos perfeccionando lo que queremos y hacia dónde queremos llegar y dejarnos acompañar y mantenernos actualizados, visualizando esos temas de formación en la parte financiera, lo cual en conjunto va a desencadenar ese desarrollo, ese futuro esperado en la parte financiera. Anoten, ya lo saben. Jenny, todos debemos ahorrar, pero sabemos que a veces, ¿verdad? La persona dice, no, cuando yo pueda, el ahorro no se da cuando usted puede, el ahorro se saca de una vez que usted cobra. ¿Qué por ciento usted recomienda que la persona ahorre, independientemente del salario que tenga? ¿Qué por ciento debe ahorrar? Porque la gente dice, no, hay que ahorrar el 10% de lo que tú ganas. ¿Es realmente así o cómo funciona? Mira, el 10% es un referente que a nivel general, y como tú bien señalas, hemos escuchado. No obstante, es importante nosotros poder identificar en qué etapa de la vida nos encontramos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a quienes están trabajando en la formación de sus hijos, en el crecimiento, en trabajar en proyectos de adquisición de casas o viviendas en general, vehículos y demás, a una persona probablemente que esté jubilada. Sí. Entonces, todo va a depender de en qué etapa de la vida se encuentra, y en función a eso, entonces se define un porcentaje, porque muchas veces nos limitamos, y como hay un referente de un 10%, si tengo una condición difícil y lo que me queda es un 5, pues vamos a ahorrar ese 5, porque de eso se trata. Claro, claro. Exactamente. O sea, lo importante es eso. Entonces, algunas veces nos enfocamos que queremos mucho dinero para nosotros poder empezar, y no se trata de eso. Tienes que adaptarte a la vida que tú manejas, los ingresos que tú percibes en un momento determinado, y esa disciplina que lleves en esa parte, pues va a ser un buen punto de partida para arrancar los aspectos relacionados a un manejo de finanzas adecuado. Claro. Jenny, y si recibimos ingresos adicionales a nuestro sueldo, ¿usted recomienda ahorrar? ¿Y qué sería más o menos un por ciento de ese ingreso adicional que nos entra? Mira, ese es el mejor momento de ahorrar, cuando nosotros tenemos ingresos adicionales. Se estima que podemos considerar un 30%, pero retomamos lo que anteriormente referimos. Si puedes ahorrar un 40%, pues perfecto, mucho mejor. Entonces, es saber aprovechar esas oportunidades cuando nos llegan esos adicionales y separar ese ahorro que tan bien nos hace en momentos que tenemos una dificultad. Sí, y que no lo estábamos esperando. Entonces podemos destinar ese 40 para ahorrarlo. Claro que sí. Somos optimistas, queremos que sea hasta más de un 40, pero la realidad, un punto de partida, un 30%. Exacto. Jenny, y en ese mismo orden, ¿cuál es la importancia de tener un fondo de emergencia? Mira, el fondo de emergencia vendría siendo como una red de vida. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros vivimos en incertidumbre. Ay. Y eso se enfatizó un poco más con la incidencia del COVID. Entonces, vivimos en esa incertidumbre a nivel general, lo cual permite
que se deba trabajar en tener esa parte, ese fondo de emergencia, un fondo que se estima que tienes que tener la cobertura de tus gastos entre 3 y 6 meses. Hay casos que se refieren, ejemplo, los 6, pero todo va a depender de la cantidad de gasto, de muchísimos factores. Pero esto no debe de quedar de lado porque es sumamente importante. Jenny, ¿y cómo podemos iniciar ese fondo de emergencia? Para esas personas que todavía no han iniciado, que quieren, tienen la duda, ¿cómo pueden hacerlo? Y el proceso, ¿a cuál entidad deben acercarse? ¿La cooperativa le ofrece oportunidad para tener un fondo de emergencia? Si nosotros tenemos diferentes opciones para ofrecer a nuestros asociados. Y una de ellas yo pudiera decir que es el plan ahorro cooperativo. Ahí usted puede ahorrar para diferentes objetivos de la mano con otros productos que nosotros proporcionamos a nuestros socios. Y si no eres socio, forma parte de este gran proyecto que es Cooperativa La Altagracia. Gracias Jenny. Jenny, ¿cuál es el error más común que usted ve a nivel financiero que cometen los socios? De los errores más comunes es no tener un ahorro automatizado, diría yo. Ay, sí, porque si el dinero se va derecho para allá, exactamente, ese ahorro está ahí siempre. Sí. O sea, esos son uno de los elementos que, si bien es cierto, las personas han ido tomando conciencia, no obstante, es una gran oportunidad para enfatizar y separar, y eso va de la mano con un manejo de un presupuesto adecuado, separar esos valores, buscar mecanismos de modo que yo no lo tenga disponible para no desvirtuar el objetivo de esos ahorros. ¿Cuáles decisiones financieras suelen afectarnos más a largo plazo? Porque a veces uno toma una decisión sin pensarlo o sin medir las finanzas, y toda decisión que uno tome en la vida, usted esté soltero o esté casado, tenga hijo o no tenga hijo, va a afectar las finanzas. Claro, toda decisión. O sea, yo entiendo que las finanzas están relacionadas con todos los aspectos de nuestra vida. Tú sabes que hay personas que refieren, no, el dinero, y mira, tienen sus reservas con el dinero, y el dinero hay que quererlo para que llegue, pero quererlo de buena fuente, trabajar, identificarse con gestiones honestas y todo lo demás para que llegue. ¿A qué podemos llamar deudas innecesarias? O sea, personas que van adquiriendo deuda, y como que uno dice, ¿y en qué fue que tú invertiste ese dinero o gastaste ese dinero? Lo que sucede es que muchas veces nos dejamos llevar de los impulsos. Somos seres humanos imperfectos, entonces esos impulsos, si tú no tienes la disciplina adecuada, te hacen caer en esas deudas. Y no quiero señalar, ejemplo, el tema de las mujeres, pero algunas veces somos un tanto impulsivas, que si pensamos en muchísimas cosas, pero hay un gasto innecesario, y tomo este espacio, una anécdota, ejemplo, con mi hija mayor, de que en un momento me dijo, mami, quiero ver el tema de las finanzas contigo. Wow. Perfecto. Nos sentamos y fuimos detallando a rasgos generales cada uno de los gastos e identificamos una situación, y era con los valores invertidos para la parte de la belleza. Efectivamente, un gasto muy significativo, real, para los ingresos que ella percibía, y rápidamente podemos identificar dónde dirigir la estrategia. Entonces ahí acordamos, la estrategia va a estar dirigida a disminuir esos gastos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un plan, y de eso se trata. Exacto, de hacer un plan. Exacto. Entonces, Jenny, ¿qué consejo usted le daría a nuestra audiencia, a los socios que nos ven y nos escuchan, para crear el hábito del ahorro? Persona que no ha comenzado a ahorrar, ¿cómo puede hacerlo? Con algunos simples pasos. Mira, yo te diría que lo primero es la decisión. Porque se ve fácil, hay muchas informaciones que se están manejando relacionado al manejo adecuado de las finanzas, sí, y a iniciar con esa disciplina. Pero es muy difícil porque nadie va a decidir por ti. Exacto. Es una decisión propia. Entonces, decide qué es lo que te conviene, analiza dónde estás y, sobre todo, dónde tú quieres llegar, porque de eso se trata. O sea, ¿dónde quiero llegar? Y en función a eso, define planes, edúcate,
acompáñate también de quienes te pueden orientar. En nuestra institución tenemos esa unidad, ese cuerpo de negocio que te puede asesorar en función a esas necesidades que tú puedas tener y a esos primeros pasos para organizar tus finanzas. Exactamente, y que hoy día, Jenny, o sea, se habla muchísimo de educación financiera, está a un clic la persona para empezar a organizarse y tener ese conocimiento, porque si bien anteriormente en la universidad incluso no le daban educación financiera a la mayoría de los estudiantes, pero ya hoy día está incluido eso en los currículums. El conocimiento está a un clic. Exactamente, pero la clave está en tomar esa decisión en el momento adecuado. Exactamente. ¿Cómo podemos usar los productos financieros de manera inteligente? Porque, ejemplo, si yo tengo un pack, que usted lo mencionó ahorita, plan de ahorro cooperativo, sí, yo lo tengo ahí, pero como que yo no le pongo un objetivo o algo, ¿cómo yo lo puedo usar de manera inteligente? Mira, de forma inteligente yo diría que cuando eres socio de la institución tienes una cuenta de ahorros en aportaciones, una cuenta de ahorros en depósito. Entonces, para la liquidez diaria, utiliza la cuenta de depósitos. Para el mediano plazo, podemos visibilizar lo que tiene que ver con los certificados de depósitos a plazo fijo. También tenemos el PAD, como tú bien referías, y de hecho tenemos los préstamos para suplir esas necesidades y el logro de esos objetivos que tú tienes planteado. Jenny, ¿cómo ayuda Cooperativa La Altagracia a la educación financiera de sus asociados? Mira, realmente Cooperativa La Altagracia tiene un programa amplio en función de poder ayudar a nuestros asociados en los diferentes proyectos que desarrolla. Trabajamos con lo que tiene que ver con préstamos para emprendimiento, lo cual es muy importante y de gran relevancia en estos momentos, a razón de la generación que nos ocupan, sí, y de otras que se le ha encendido la chispa de desarrollar sus negocios propios. También tenemos esos planes en la parte social de cobertura en materia de deporte, horticultura, la mujer, que es muy importante, y así sucesivamente. También tenemos temas relacionados con la cobertura de salud que tanta falta hace y que realmente es muy costosa. Entonces, es amplio el presupuesto que se define para esa parte. O sea, que tú siendo socio de la institución, aparte de los beneficios colaterales que recibe, aporta con la parte social para el desarrollo de la ciudad de Santiago y por ende de nuestro país. Jenny, en ese mismo orden, ¿cuáles productos financieros usted recomienda puntualmente a un socio de Cooperativa La Altagracia que quiere mejorar su economía? Que quiera mejorar la economía. Inicio con lo que tiene que ver con el plan ahorro cooperativo. Arranquemos por ahí y, como te digo, dependiendo de la circunstancia que esté manejando, pues puede abordar un certificado de depósito a plazo fijo. Separar es muy importante, separar los objetivos en las diferentes cuentas que se pudieran manejar. Exactamente. Separar. Eso sería un uso inteligente también. Exactamente. Separar esos objetivos. Si la cooperativa te ofrece 2 cuentas, acciones y depósito a la vista, y también puedes aperturar tu PAC, dividirlo por objetivo, esa sería una manera inteligente de utilizarlo. Exactamente. Y puede surgir la pregunta, ¿y de dónde voy a sacar dinero para manejar esas cuentas, verdad? Sí. Que esa pregunta va a surgir y es muy bueno para Jenny que está ya refiriendo esos temas, pero yo tengo una realidad. Pero sí existe la posibilidad. No tienes que tener todo el dinero del mundo. La intención, el deseo y trabajar honestamente para tú poderte organizar y dejarte acompañar. Claro. Que esos son aspectos que están fácilmente identificados. Claro. Y cuenta con tu cooperativa sobre todo para que te pueda apoyar y pueda acompañarte en ese primer punto de partida que tienes que dar. Así es. ¿Qué diferencia esos productos de Cooperativa La Altagracia que usted menciona de otras entidades financieras? Mira, nosotros tenemos una naturaleza solidaria. Eso es lo que nos rige. Entonces, en esa línea, nosotros trabajamos por y para los socios. Y en esa disposición también los socios reciben beneficios que en otras instituciones no los reciben.
Te puedo dar el ejemplo puntual de los excedentes que distribuimos, donde se les retribuye a los asociados por el pago de intereses, exactamente, y también por los recursos disponibles en sus aportaciones. Con ello, nuestra institución aporta significativamente al desarrollo de la vida financiera de nuestros asociados. Y de manera muy significativa, los socios que han tenido la experiencia, o sea, cuentan maravillas de los resultados que han obtenido al decidir ser parte de nuestra institución. Finalmente, Jenny, si usted pudiera darle un consejo financiero, imagínese que es a su hija, que usted la puso de ejemplo, que usted le va a dar hoy, ¿qué consejo usted le daría? Yo le diría que este es el mejor momento. ¿Para qué? Para trabajar en tus finanzas de una manera disciplinada y organizada, lo cual te va a asegurar poder lograr esos objetivos que tú tienes definidos junto a tu familia. Gracias, Jenny, excelente. Gracias a ustedes por escucharnos. Estuvo con nosotros la licenciada Jenny Beato, gerente financiera de Cooperativa La Altagracia. Y a usted que nos escucha y nos ve, si aún no es socio de Cooperativa La Altagracia, puede acercarse a cualquiera de nuestras sucursales y con la copia de su cédula y 600 pesos puede asociarse. Síganos en todas nuestras redes sociales como @CoopAltagracia. Esto fue Podcla.